he pasado muchos años como trabajando de forma interna a nivel internacional y a nivel local a través de Juventud con una Misión, que quizás algunos conocéis. Y hace muy poquito, en verdad, hace un año, que decidí abrirme a las redes y empezar a compartir un poco de todo lo que Dios me había estado enseñando. Y ahí fue un poco donde ha hecho el boom y me he dado cuenta que quizás ciertas cosas que Dios ha traído, me ha revelado, pues son importantes para todo el cuerpo de Cristo, ¿no? Para toda la iglesia. Y entonces aquí vamos, haciendo cosas y recuperando amigos, yo creo, una parte, ¿no, Andrés? Porque estas cosas de Sí, 25 años más tarde nos reencontramos cada uno ya como con nuestros ministerios montados y decir, oye, pues ¿por qué no hablamos juntos? Pues bien. bueno, Cari, qué guay. Mira, vamos a empezar con una pregunta tan sencilla como complicada. ¿Cuál es la perspectiva bíblica acerca de la sexualidad? Sé que se dice muy rápido, pero no se responde tan rápido. Pues aquí yo creo que es un poco mi lema, ¿vale? A mí me gusta decir que si Dios creó el sexo, nosotros, sus hijos, deberíamos ser los maestros. Y entonces para mí la base, o al menos la perspectiva bíblica primera que debemos tener es esa. Dios lo creó. Y entonces si Dios lo creó, nosotros los cristianos no podemos apartarlo hasta cierto punto o llamarlo sucio o lo que sea, sino que tenemos que averiguar qué es lo que Dios creó y cómo se vive eso, ¿no? ¿Qué significa eso? Entonces, no sé si quieres que vaya como mucho más profundo o si quieres quedarte ahí y mientras vamos haciendo las preguntas vamos abriendo. Lo que tú prefieras, Cari. Si hay algo que te estás guardando, Vale, pues entonces voy a soltar así como el tagline, ¿vale? vale. Yo creo que si entramos dentro de la Biblia, vamos a ver que Dios creó el buen sexo, y yo escribo el buen sexo con mayúsculas, porque siento que es muy importante que separemos lo que es el sexo de Dios, que es el buen sexo, y lo que es el sexo del mundo. Yo en la Academia de la Biblia justamente hice toda una exégesis ahí casi, ¿no? De 1 Corintios 7, Ajá. de un trozo de versículos que están ahí, y ahí separé, creo que fue ahí, que separé Yadá. No, creo que no fue ahí. Necesito hacer otra masterclass, Andrés, de lo que es el Yadá versus el Shakab, ¿vale? Que ahí es donde entramos muy profundo. En Génesis 4:1 habla de que Adán conoció a Eva, y este conoció en hebreo es Yadá. Y este Yadá se utiliza muchísimas veces, cientos de veces en la Biblia para significar conocer, algunas de esas veces para significar conocer de forma sexual. En Ajá. general se utiliza para hablar de conocer a Dios. Y este conocer es básicamente desnudarse, dejarse ver dentro, volverse sumamente vulnerable y decir, con lo bueno, con lo malo y lo feo, aquí estoy, por favor, ámame, conóceme y respétame bien. Y aquí Mm. Dios no utiliza las cosas de forma esporádica ni son coincidencias, sino que Dios es muy intencional. Y entonces cuando Dios habla de que Adán conoció a Eva, está hablando de ese conocer que es íntimo, que es profundo, que es yo me desnudo delante de otra persona y soy íntimamente conocida. Pero en eso conlleva un respeto, un acercamiento, una exploración, una diversión. Y entonces es que me podría pasar una hora solo explicando como este pequeño concepto, pero creo que justo está en eso, ¿no? Muchas veces hemos entendido el sexo, o hasta cuando escuchamos sexo es como que casi nos suena una palabra fea, ¿no? Una de las cosas en psicología hablamos de que las palabras tienen cargas positivas y negativas, ¿no? Cuando tú escuchas ha habido un desastre natural, la palabra desastre tiene una carga negativa que ya te afecta de una forma negativa, como que remueve emociones negativas, versus si dices ha habido ha habido un fenómeno natural,
pues fenómeno es una palabra más neutro. No sabes si ese fenómeno ha sido bueno o malo hasta que no te den más información, ¿no? Entonces hay palabras que llevan carga y los medios los utilizan obviamente Claro. para que tú hagas más clics en ciertas cosas que en otras. Entonces, yo creo que hoy en día nuestra sociedad ha convertido la palabra sexo casi en una carga negativa, lasciva, lujuriosa, y entonces como cristianos escuchamos la palabra sexo y casi hacemos barrera, ¿no? Sí. Casi hacemos barrera, y yo creo que esto no es el plan de Dios. El plan de Dios es que la palabra sexo es conocer, es yadá. Y cuando escuchamos yadá, wow, queremos esa intimidad, esa conexión, imagínate realmente ser conocido de una forma íntima, de poder ser visto con lo bueno, con lo malo y con lo feo, y que aún así te digan, te amo, te Claro. elijo. Y ese es el sexo de Dios, ¿no? Y por eso lo ha puesto, lo ha guardado en lo que es el marco del matrimonio, porque solo ahí es donde realmente nos podemos desnudar del todo con todos nuestros fallos, con todo nuestro pasado, y donde podemos encontrar ese lugar seguro. Y fijaros que hasta aquí, Yadá, ¿vale? Génesis 4.1, Yadá está en contraposición de cuando escuchamos la historia de las hijas de Lot, que entraron y que se acostaron con su padre. Génesis 19:33, si no me equivoco, no tengo los apuntes aquí, pero creo que es Génesis 19:33, Sí. y si no, que alguien lo busque y me lo confirmáis en el chat, ¿vale? Pero ahí las hijas de Lot encontraron, se acostaron con su padre, y en la Biblia utiliza otra palabra que se llama shekap. Y entonces esto es el intercambio de fluidos. Y a mí Vale. me explota la cabeza darme cuenta de que Dios en el principio de los tiempos ya separó el buen sexo, ese sexo íntimo, ese sexo que está basado en conocerse, en explorar a la otra persona, en estar íntimamente conectados, y lo que es una eyaculación dentro de otro cuerpo. Decías una cosa, Cari, al principio, que decías que si Dios había creado el sexo, nosotros deberíamos ser los maestros, ¿vale? ¿Por qué pasa lo contrario en la iglesia y parece que hemos criminalizado el sexo? Porque, o sea, yo entiendo que a nivel secular, por decirlo así, la palabra sexo para la gente tenga una carga negativa. Pero ¿por qué está pasando también esto dentro de la iglesia? Pues yo creo por uno, porque no hemos estudiado el sexo en la Biblia. Hemos estudiado el sexo en el mundo. Ujú. Y tú, al estudiar el sexo del mundo, pues hay mucho negativo, ¿no? Hay muchas cosas difíciles o abusivas, o shake-up. Hay mucho shake-up, ¿vale? Hay mucho intercambio de fluidos. Ujú. Y entonces yo creo que como cristianos no hemos tomado nuestra posición en explicar lo que es el buen sexo, sino que lo hemos convertido en también dentro de la iglesia en algo sucio, en algo que no se puede hablar, en algo que no... Voy a contarlo con una metáfora, ¿vale? Porque es un poco como yo lo veo. Si alguien te viene y te dice, tú fumas, ¿no? Por hablar de otra cosa. Tú Ujú. fumas, y el adolescente tiene dos opciones. Puede como bajar la cabeza en vergüenza y decir, bueno, no, es que, no sé, bueno, yo no fumo. Y el que se lo ha preguntado se cree el guay, ¿no? Se cree el que, míralo, es que no fuma, pero qué pringao, no sé qué. O puede mirarle y decir, ¿tú sí que fumas? Uf, perdón, tío, o sea, lo siento por ti, ¿no? Y como tomar mi decisión como algo de estar orgulloso, porque yo tengo tan claro lo que quiero que no me confunde. Yo, una metáfora en esto que me gusta utilizar mucho es también, yo no sé cuántos de aquí sois del equipo Apple, ¿vale? Porque ahí sé que hay equipo Apple o equipo no Apple. Yo soy equipo Apple, es lo que hay. Yo Yo soy equipo también. Apple. ¿Tú también? Bien. Entonces me vas a entender con esta metáfora. Si yo quiero un iPhone,
me da igual que Samsung esté al 50%. Ni me interesa, ni voy a entrar en la tienda, ni me lo voy a comprar. Me da igual. Si está al 70% de descuento, quizás lo compro para revenderlo, para comprarme el iPhone, pero no es algo que yo quiero. Tengo muy claro que no lo quiero. Tengo muy claro lo que quiero. Y yo creo que el sexo lo que ha pasado es eso. No hemos separado Yadá de Shekab. Lo hemos puesto todo en el mismo bote. Entonces, al final, tenemos un poco una relación amor-odio, pero no hemos entendido que se pueden separar, porque entonces, si yo abrazo el Yadá, el Shekab no me va a tentar. No voy a tener nada de ganas de interactuar con el Shekab, ni la pornografía, ni las pelis, todo lo que voy a ver, voy a decir, uff, qué horror. Alguien me quiere enseñar porno, pero tío, ¿qué haces? No me enseñes eso, que me vas a fastidiar el Yada, ¿sabes? O sea, que me vas a fastidiar mi Yada y no me interesa. Y entonces creo que en la iglesia lo que ha pasado es que al no separarlo, al no abrazar el buen sexo, acabamos un poco con una visión de sexo súper distorsionada y que no está separada. Esto me pasa mucho en consulta, donde yo pregunto a una persona, cuando escuchas la palabra sexo, ¿en qué piensas? Literal, me dicen monstruo, sucio, malo, invasivo, oscuro y deseable. Y dices, claro, es que no me estás describiendo el buen sexo de Dios, me estás describiendo el Shekab mezclado con quizás un destello de lo que Dios ha creado, pero no entendemos lo que Dios ha creado. Y si no entendemos lo que Dios ha creado, no lo podemos desear. Y entonces acabamos dentro de la iglesia muchas veces, hemos también proyectado una imagen muy prohibitiva y hemos hablado de todo lo que no se puede hacer, hemos hablado de todas las normas. Y entonces hemos intentado ayudar a la gente a evitar lo que sería el pecado sexual muy amplio, ¿vale? Hablando de eso muy amplio, a través del miedo. Es que si lo haces te va a pasar esto, es que si no sé qué te va a pasar lo otro, es que tal. Y entonces lo que aprendemos de la psicología es que por norma general educar a través del miedo no funciona. Porque solo funciona mientras la consecuencia o el miedo está activo. El momento que una persona comprueba que la amenaza no está, abandona completamente toda norma. Sí. ¿Qué es lo que pasa, no? O sea, por decirte algo, en España si cruzas en rojo se supone que te ponen multa, ¿no? Como peatón. Pero yo no sé de nadie que ha recibido una multa cruzando en rojo, entonces cruzas delante de un policía y es que te da igual porque ese miedo pues se ha probado una y dos veces que no está, pero yo cuando voy a los Estados Unidos yo no cruzo en rojo ni loca porque ahí sí que te ponen multa de verdad, entonces... Pero el miedo solo funciona mientras la amenaza sea real. Claro, Y entonces aquí creo que el problema es que no hemos hablado suficiente del buen sexo, no hemos abrazado la idea de qué es el sexo de Dios, porque en verdad lo que motiva es tener una mejor historia. Y eso es un poco mi pasión y es hacia donde yo voy un poco con todo lo que yo estoy haciendo, es que yo creo que tenemos que contar lo que es el buen sexo, porque si tú entiendes el buen sexo, no quieres check up. Y se te hace bastante más fácil evitarlo. Y bueno, lo que dices de una mejor historia tiene mucho que ver con lo que es el Evangelio en sí. El Evangelio es una buena noticia. Total. Es la elección de contar el camino alternativo en vez de criminalizar o meter miedo, sino hay un camino mejor para esto. ¿Cómo podemos o qué podemos hacer para tener una perspectiva bíblica sobre la sexualidad? Bueno, la primera cosa siempre y el mejor recurso que tenéis es estudiar la Biblia, justamente. Creo que el otro día me preguntaban, Cari, ¿qué libro me recomiendas para poder entender el buen sexo? Y le dije, bueno, en verdad cuesta. Y dije, espérate, no, la Biblia. Te recomiendo que leas, que estudies, que indagues en la Biblia, porque de ahí sale la fuente de todas las cosas y si Dios creó el sexo, pues ahí van a ver como muchas indicaciones de dónde está.
Luego, aparte de eso, creo que es importante entrar en conversación, a veces, Claro. hasta algo así, ¿no? Para retar nuestro pensamiento, porque una de las cosas que sí que veo es que hay muchos versículos que hablan del sexo, han sido totalmente distorsionados, no se han leído en un contexto inductivo. Voy a coger este versículo, voy a entender el contexto, voy a entender para quién fue escrito, voy a entender qué es lo que estaba pasando mientras esto fue escrito, voy a entender qué es lo que escuchó el primer oyente, porque no es lo mismo estar hablando a judíos que estar hablando a gentiles y lo que ellos entendían, o estar hablando a gente de ciudad versus gente de campo. Y entonces, si yo entiendo lo que entendió el primer lector o el primer oyente, porque muchos no leían, ¿no? Entonces puedo empezar a aplicarlo a mi vida porque entiendo la verdad absoluta que se quiso transmitir. Ujú. Porque si nosotros lo leemos a veces con una perspectiva moderna, hay muchas cosas que podemos malinterpretar. Y esto fue un poco el estudio que yo hice para Academia de la Biblia cuando hicimos ese vídeo sobre 1 Corintios 7, Sí. que fue en la cosa anterior. Y en esto vemos que hay muchos versículos que hablan sobre el sexo que han sido totalmente mal interpretados, que han sido utilizados para tipos de abuso, para sumisión, para ciertos conceptos que nos han dejado un poco confundidos. Porque hasta el concepto de sumisión, a mí me parece un concepto increíble, maravilloso, que trae libertad, la sumisión, entendida en el matrimonio, pero entendida también en la iglesia. Pero en general encuentro que el concepto de sumisión hasta dentro de la iglesia se vive como una carga de obediencia ciega y de control. Es una de esas palabras que mencionabas antes, ¿no? Que van cargadas de negatividad. Exacto. Y creo que son cosas donde digo, hay que estudiar la Biblia y hay que abrir conversación, hay que empezar a hablar de esto para que podamos encontrar esas joyas que están en la Biblia, entendiéndolos dentro de su contexto, dentro de lo que, del capítulo, del libro, dentro del contexto completo de la Biblia, dentro de entender quién es Dios. Para daros un ejemplo, ¿no? Esto que dice, tu cuerpo no es tuyo, en 1 Corintios 7, y esto, de nuevo, si no me equivoco, creo que es del 3 al 6 o algo así, que son estos versículos estrella, ¿vale? Hombre, tu cuerpo no es tuyo, es de la mujer, mujer, tu cuerpo no es tuyo, es del hombre. Esto muchas veces se ha interpretado como el hombre viene a la mujer y le dice, quiero tener sexo, y la mujer tiene que ceder, aunque no se encuentre bien, aunque no pueda, aunque esté indispuesta, aunque lo que sea, porque mi cuerpo no es mío, entonces mi hombre está reclamando mi cuerpo, tengo que darlo, Y ¿vale? esto, Cari, no es una exageración, ¿eh? Yo he estado al menos en un par de predicaciones en las que he escuchado esto. Sí, En porque predicaciones es a pastores, ¿eh? donde literalmente lo que el pastor está diciendo es, mujeres, tu cuerpo no es tuyo, entonces tenemos que entender que el hombre tiene más deseo o que tiene una necesidad física, entonces si a ti no te apetece, aunque el hombre lo pida, y esto está en muchos libros cristianos que se escribieron en los años 70-80 por hombres blancos, ¿vale? Y pasó porque era como un poco el entendimiento que estaba ahí. Ahora, yo te pregunto, quita un momento el sexo de la historia, ¿vale? Quita un momento lo que es un pene entra en vagina. En algún otro momento de la Biblia, Dios anima al ser humano a tomar al otro por su propio placer y utilizarle. Todo lo contrario. Y entonces es como, ¿cómo puede ser que solo introduciendo un acto de amor vamos a pensar que Dios está diciendo que si uno de la pareja exige sexo, el otro tiene que ceder a toda costa, ¿no? Y tiene que entregar su cuerpo? ¿No sería mucho más lógico, entendiendo y la Biblia, que cuando dice eso, quizás está hablando justo al revés, justo diciendo, hombre, en este caso, porque estamos hablando de que el hombre tiene más deseo, aunque esto no es regla general, ¿vale? O sea, esto ya, pero, hombre, tú tienes ganas de sexo, tu mujer está recién parida, por ejemplo, y está en la cuarentena, no puede.
hombre, como tu cuerpo no es tuyo, no tienes derecho a encontrar tu propio placer. No puedes ser egoísta. Tu cuerpo no es tuyo, es de tu esposa, entonces tienes que someter tu deseo sexual a tu relación matrimonial. Y estás obligado a conectar con ella, porque eso es real, pero la conexión no tiene que ser genital y mucho menos penetrativa. Estás obligado a conectar, porque dice, no os refrenéis, no os separéis, pero dice, no os separéis y no os neguéis, que no está diciendo no te niegues a penetrar, está diciendo no te separes, no te alejes de tu pareja físicamente, o sea, no creas distancia con tu pareja. Entonces, ¿no sería mucho más lógico, entendiendo todo lo que Dios dice en la Biblia, que está diciendo, hombre, tu cuerpo no es tuyo, no tienes derecho a satisfacerte, no tienes derecho a masturbarte, no tienes derecho a exigir que tu mujer te haga un acto genital ni sexual, sino tienes que someter tu cuerpo a la situación matrimonial en la que estáis, tienes que conectar con ella, con tu familia, tienes que acertarte y crear vínculo, crear yadá, conocer, que conocer no es penetrar, conocer a tu esposa y en eso crear conexión. ¿No tiene mucho más sentido viendo todo lo que hay en la Biblia? Muchísimo. Pero eso, Encaja mucho más en el mensaje general, ¿no? En el hilo conductor de la palabra. Si no, más bien se parecería a hacer esclavos, abusar, convertir a la persona en un objeto para mi propio placer. exacto. Buenísimo, Y Cari. ahí creo que es la dificultad, ¿no? Porque muchos de estos versículos han sido mal interpretados, quizás por falta de conocimiento del momento o lo que sea, por miles de cosas, ¿no? Pero no han sido trabajados realmente dentro del contexto completo de la Biblia. Y creo que eso es una de las dificultades principales, porque esas son cosas que se han predicado, literal, como decías, Andrés, se han predicado desde delante en la iglesia y es como, pero ¿cómo puede ser? No puede ser. Y entonces ahí creo que hay un gran trabajo que hacer. Decías, Cari, que hay que acercarse a las escrituras como primera fuente, ¿no? De educación sexual. Pero cuando la gente se acerca a las escrituras, lo que nos encontramos es que las escrituras parecen más retrógradas, parecen más conservadoras, sobre todo porque lo miramos desde nuestra perspectiva occidental, moderna, siglo XXI, la educación sexual de hoy en día. ¿Cómo podemos responder a la acusación que a veces hace el mundo de que el planteamiento cristiano de la sexualidad está pasado de moda o está anticuado? Para mí quizás justamente es esto que hablábamos, ¿no? Porque si tú lees ese versículo como mujer, tu cuerpo no es tuyo, es de tu esposo, hoy en día tienes medio mundo revolucionado escupiéndote en la cara por ese versículo, ¿no? Diciendo, pero ¿cómo va a ser? Mi cuerpo es mío, porque además también hay que añadir pues los movimientos de los tiempos, ¿no? Mi cuerpo es mío, mi decisión, bla, bla, bla. Claro. Pero fíjate con la explicación que he dado justo antes, ¿no? De entender que justamente quizás lo que está diciendo es que nos tenemos que someter a nuestros deseos y que juntos como pareja es donde realmente, porque yo creo que Dios es la persona más metida dentro de lo que es consensuado, ¿no? Mutuo y consensuado, creo que Dios es la persona más preocupada por esto de todos. Y entonces justamente creo que la gente que dice, no, la Biblia está anticuada, para mí yo justamente les miro y digo, wow, eso es que no has leído la Biblia, eso es que o no lo has entendido o no te la han explicado bien, porque si dices, vale, la parte de antes, donde dice, marido, no no dejes de lado tu deber conyugal con tu esposa, ¿vale? Claro, enseguida las mujeres nos hemos sentido otra vez de nuevo, porque desde muchos púlpitos se nos ha dicho, es que si tu marido necesita, la Biblia dice que tú tienes que responder. Fijaros que la primera cosa que dice es marido. Primero le dice, marido, no dejes de lado tu deber conyugal con tu esposa. Deber conyugal no significa mete tu pene en su vagina, no. Justamente lo que está diciendo es que, marido, ten en mente, conoce y da a tu esposa y date cuenta qué es lo que ella necesita sexualmente.
claro. y no dejes de lado tu trabajo. Ujú, Ves a atender a tu esposa. ¿Qué necesita ella? ujú, Conoce, conoce lo que necesita tu esposa. Y dice, o sea, Dios es el primero que se dio cuenta que la mujer tenía una necesidad sexual, porque si no, simplemente hubiera dicho, esposa, atiende la necesidad sexual de tu marido. Pero no, lo primero que dice es, marido, atiende al deber conyugal que tienes con tu esposa. ujú, Y en 1 Corintios 7:1 justamente entendemos también, si leemos el contexto, que Pablo está contestando una pregunta, porque los hombres religiosos de la secta le estaban preguntando, ¿es mejor no tener relaciones sexuales con tu esposa? Porque ellos habían llegado a tal punto religioso que era, yo tengo mis hijos y luego abandono las relaciones sexuales con mi esposa y me dedico a las escrituras porque así voy a sí, ser más santo. Y dice, claro, es que si entendemos lo que está diciendo y lo primero que Dios está diciendo es que desgraciado, que te vayas para tu casa y que atiendas a tu esposa de forma sexual y lo que ella necesite, porque no por abandonar el sexo eres más religioso. Y quizás nos reímos porque dice, guau, eso hoy en día no pasa. ¿Que no pasa? Hay pastores que hoy en día tienen a sus esposas abandonadas, a sus familias abandonadas porque se están dedicando a la iglesia. ujú, Y en 1 Corintios, Dios a través de Pablo está diciendo, eso no es lo que yo quiero. Tu esposa tiene unas necesidades sexuales que tú tienes que atender, que tienes que conocer cuáles son, porque van a ser diferentes que los tuyos. Y eso lo entendemos al entender la anatomía humana, ¿vale? sí, Cómo Dios ha creado el hombre y a la mujer, porque si Dios ha creado el hombre y la mujer de forma diferente anatómicamente, es inconcebible que va a querer que el placer sexual sea exactamente igual, lo mismo, ¿no? Si nos ha creado diferentes y eso lo ha creado Dios, pues hay que conocer eso y hay que atender a eso. Bueno, ya ves que es que o sea, sale toda aquí la pasión porque creo que es como, guau, ¿cómo puede ser como cristianos que somos la última persona en el mundo que alguien acudiría para un consejo sexual? Literal. Somos sí. lo último y para mí es como, no, pero si Bueno, somos los que tenemos la información, pero no, no la tenemos. probablemente porque una de las mentiras que más se ha colado en nuestra sociedad es que la persona que más practica sexo, más veces practica sexo y con más personas diferentes, es la que más autoridad tiene Uh para -huh, hablar de sexo. Sin embargo, en la iglesia hemos hablado mucho acerca de, lógicamente, de la abstinencia, de uh -huh, cuidarnos, de esperar al marco del matrimonio, de construir una confianza antes de tener relaciones sexuales. uh -huh. Pero esa es una de las ideas que no se comprende mucho hoy en día. ¿Cómo le podríamos explicar a alguien por qué le importa a Dios con quién me acuesto? Yo creo que esto vuelve a cuando entendemos el buen sexo. De nuevo, yo siempre que digo buen sexo es con mayúsculas, lo voy a patentar. Y el buen sexo está basado en 3 fundamentos, ¿vale? Mutuo y consentido, íntimo y placentero, ¿vale? Son como los 3 fundamentos del yada, del buen sexo de Dios. Cuando entendemos estos 3 puntos, lo que nos damos cuenta es que esto de intimidad, sobre todo, y placentero, y que está basado en el conocerse, es imposible que tú te desnudes totalmente y que te dejes conocer profundamente con una persona que no tienes una seguridad fija, ¿vale? Y esto, cualquier persona que ha tenido sexo fuera del matrimonio y hasta dentro del matrimonio, porque aquí tenemos que decir, vivimos en un mundo caído, entonces aunque te cases, a veces no existe la seguridad de la que Dios ha programado, ¿vale? Claro. Pero es como, tú no te desnudas del todo, te tienes que guardar una parte, aunque sea una pequeña parte, por si acaso. Porque esto, o sea, nosotros tenemos un contrato, pero no tenemos un pacto, no tenemos una seguridad. Tenemos pues una relación, un sentimiento, un de esto. Y entonces hay algo y esto entra en toda una enseñanza preciosa sobre el pacto, que no sé si habéis indagado, si no habéis indagado en el pacto, tenéis que indagar en el pacto y qué es el pacto. De nuevo, pacto con mayúscula y pacto en minúscula, pero el pacto es algo
increíble porque mezcla intimidad y legalidad. Ujú. Y eso no hay un concepto moderno que haga la misma mezcla. A nosotros nos gusta separarlo. Es me he enamorado, ¿no? Que es íntimo. Sí, Pero el casarse, que es lo legal, es que a veces hasta no nos gusta mezclarlo, ¿no? O sea, es como, no, me he enamorado y por eso me caso, pero si me desenamoro ya abandono el matrimonio. No, sí, el pacto justamente lo que tiene es que mezcla íntimo y legal. Y al mezclar íntimo y legal y voluntario, que es como, venga, lo siguiente, le hace una fuerza brutal que protege, porque yo he entrado, porque normalmente nosotros lo legal, si tú piensas, ¿cuándo acudes a un juicio? Porque uno tiene que ganar y el otro tiene que perder, ¿verdad? Nosotros hoy en día acudimos a lo legal para reforzar, justificar o ganar sí, y que otro pierda. sí, Y el amor sí que lo entendemos más como un win-win, ¿no? Como que los dos están como más a la par. Pues Dios, ¿qué ha hecho? Ha hecho esta cosa legal que normalmente es uno gana y uno pierde, lo ha metido dentro de algo íntimo como es el amor, porque decir, yo entro voluntariamente en una estructura legal para protegernos, para ayudarnos a que si la emoción, si la intimidad fluctúa, seguimos manteniendo nuestro pacto, seguimos manteniendo nuestro compromiso, porque el pacto es yo haré lo que tenga que hacer aunque tú no lo hagas. Y ujú, eso ya es Antiguo Testamento que hay que como sí, profundizar aún más en ello, ¿no? Y entonces, ¿por qué le importa a Dios con quién me acuesto? Porque cada vez que tú te acuestas fuera del pacto, primero que no vas a experimentar la plenitud del buen sexo. Y eso es como Dios como llorando por ti, diciendo, wow, solo estás viendo un 10% de lo que yo tengo para ti. Solo estás viendo una parte. Y es que encima lo que empezamos a hacer es, empezamos cada vez más a separar nuestra emoción del pacto, del compromiso. claro. La relación sexual ha sido creada para ser un destello de nuestra intimidad con Dios, de nuestra conexión con Dios, de Cristo con la iglesia, de Dios con nosotros, ¿vale? Y entonces cuando tú esto lo practicas fuera del pacto, tienes que separarlo un poquito, porque si no es muy peligroso. Si yo realmente me entrego totalmente al sexo, la intimidad y lo legal se va mezclando porque eso ha sido como Claro, Dios la ha creado, pero hay una parte que es como, no puedo. Entonces, tengo que centrarme en el placer o tengo que centrarme en lo que estoy consiguiendo en eso o tengo que centrarme en complacer solo al otro porque así no me va a dejar, ¿no? Y empezamos a hacer todas unas cosas como muy extrañas para realmente no entregarnos de una forma segura y completa, de no hacer ese desnudo total y decir, conóceme, ya da, ¿no? ujú, Quiero experimentar. Entonces, a Dios le importa porque es como se pone las manos a la cabeza y dice, ¡ay! No lo vas a vivir como yo lo he planeado. No lo vas a experimentar como yo tengo. Y fuera de ese marco es peligroso, te puede hacer tanto daño porque lo vas a vivir porque Dios también creó en la penetración. La penetración no es la única forma de la intimidad sexual de Dios, pero la penetración sí que es una de las formas principales que Dios ha creado para crear esa unidad total, ujú, para que una persona esté literalmente dentro de la otra persona, dejando su ADN en la otra persona, cada uno en el otro, y formar parte de uno. Entonces, cada acto sexual está creado para hacer uno, para hacer uno, para hacer uno. Si tú estás haciendo uno aquí y luego uno allá y luego uno aquí, cada vez que tú te separas, rompes claro. un poquito de lo que tú eres o de quién eres. Entonces, a Dios le importa no para quitarte la diversión ni quitarte el placer, sino totalmente al revés, porque dice, ay, madre mía, es que te puedes hacer daño. Esto puede ser doloroso y no puedes experimentar la plenitud del buen sexo fuera del marco. Me gusta mucho lo que dices, Cari, porque por un lado pones el aviso de cuál es el peligro, o sea, de la parte de autodestrucción que hay en acostarte fuera del marco de la confianza del matrimonio,
pero también el otro punto de que es que te lo estás perdiendo. Es que si no te cuidas en ese sentido, no vas a lograr llegar a disfrutar de lo que Dios ha creado. Te escucho hablar, Cari, y por un lado me alegra y por otro lado me frustra porque, porque yo no tengo esa pasión para hablar de este tema o la habilidad o los recursos para poder enseñar esto quizá a otras personas. Y había alguna pregunta así en el chat. Supongo que hay más gente que siente que tiene que compartir esto con otras personas, pero no saben cómo exponer esto de manera saludable eh, y llevar esa perspectiva bíblica de las relaciones sexuales. ¿Cómo podemos hacer eso para los que tengan a lo mejor una posición de liderazgo en su comunidad? ¿Cómo pueden hacerlo en su comunidad? Y para los que simplemente son papás, mamás, hermanos mayores o hermanos pequeños, pero pueden hablar con sus hermanos mayores, ¿cómo pueden hacerlo también dentro de la familia? Creo que esta pregunta es compleja en lo que como es un tema que realmente hace tantos años que hemos hablado mal de ello, Ujú, al principio nos va a costar transmitirlo en una forma que tenga sentido, ¿no? Porque muchas veces como sales de aquí como súper apasionada y dices, ¡buah! Y al primero que, es que no estás teniendo el buen sexo de Dios. Y dice, vale, ¿y qué es? ¡Ya da! Pues no sé, pero mola. Es un iPhone. Me pasó el otro día, me dice alguien. Es que le fui a mi padre y le dije, papá, porque es que, o su padre, su hermano, no sé, me estaba contando y dice, sí, porque, ¿verdad que si tú quieres un iPhone, dice, no, es que a mí me mola el Samsung. Y se puso a bajar. Y es que yo no sabía seguir. Y yo me reí y digo, ay, no. Y digo, claro, es que creo que es algo que falla y creo que no va a ser muy rápido, que necesitamos como un poquito más. Creo que justamente estoy en ello, my friends, estoy en ello, tengo que crear cursos, escribir libros, porque es real que es muy lógico. Porque lo ves y dices, es muy lógico. No te estoy hablando de algo que necesitas un diploma en ciencias o en teología para entender. Simplemente yo creo que hay veces que Dios abre una puerta y de repente todo como tiene más sentido y poco a poco lo podemos como abrazar e incorporar. Creo que hay un par de libros que pueden ayudar, bueno, muy pocos, pero mezclando un par de libros podemos llegar a ciertas cosas. Y creo que la base está en cuando tú estás orando, cuando le estás pidiendo a Dios esta sabiduría, de enfocarlo en el buen sexo, no enfocarlo en te voy a dar miedo y te voy a decir todo lo malo que puede pasar, sino decir, vale, Dios, revélame qué es lo bueno, qué es lo especial de hacer las cosas que tú quieres. ujú. Porque ahí, sobre todo, si habéis tenido experiencias de check-up y de yada, ¿no? Si habéis tenido experiencias como fuera y dentro, podéis decir, wow, hay cosas que experimenté aquí que me hicieron mucho daño y esto que estoy viviendo es que es diferente. Y aunque empiece así, decir, es que no te lo sé explicar, pero el sexo con mi esposo dentro del matrimonio hay una experiencia diferente, hay algo especial. Y yo animo también mucho a las parejas porque hay parejas cristianas que dicen, vale, pero yo no lo estoy viviendo, o sea, mi sexo en casa es fatal. Y yo digo, vale, pues quiero que sepas que el sexo que estás teniendo en casa no es el buen sexo, no es el sexo que Dios tiene para ti, hay algo mejor. Ujú. Pero seguramente tenemos que hacer una reeducación. Tenemos Claro. que dar dos pasos hacia atrás y volver a aprender, volver a experimentar. Y esto es algo que yo me dedico, o sea, todos los días aquí en mi consulta, cuando llegan las parejas, y reeduco. Reeduco basado en Biblia, basado en técnicas, en protocolos también, ¿no? En ejercicios. Pero decir, hay muchas cosas que hemos aprendido que tenemos que reaprender porque los hemos aprendido de una forma que no está ayudando, de una forma que ha sido como muy de mundo. Y yo en esto creo que como iglesia hemos dejado que el mundo sean los educadores sexuales. Y eso ha sido un fallo enorme
porque es que hasta dentro de la iglesia se está educando, bueno, no está, yo creo que directamente no estamos educando en temas sexuales, porque creo que es Más bien. como todo el mundo lo ve como demasiado peligroso. Pero sí, no sé si he Eh, contestado la pregunta, creo que es... sí, sí, sí. Ahora estabas mencionando esto de la educación sexual y de que el mundo es el que se está encargando de educar sexualmente, y me ha recordado un post tuyo en Instagram. Si no recuerdo mal, decías que a tus hijos o a los niños se les debería empezar a hablar de pornografía, no sé si decías desde los 3, desde los 4 años. Y me pareció muy interesante porque yo por lo menos con mi hija adolescente he vivido mucho esos dilemas de no quiero por un lado estropear su inocencia, pero por otro lado no quiero que sea otro u otras personas o profesores los que estropeen esa inocencia. Es casi como lo que se decía cuando yo era adolescente, el primero que golpea es el que gana. Sí. Entonces, no sé cómo lo ves esto, me pareció muy, muy llamativo el post y creo que podría ser útil que a lo mejor explicases el por qué, porque creo que la pornografía es uno de los retos que estamos abordando en la mayoría de las iglesias. Sí, definitivamente. Pues aquí voy a empezar diciendo, yo estoy creando ahora un equipo de profesionales cristianos que han hecho un máster en sexología y terapia de pareja y estamos creando todo un equipo para empezar a producir todos los recursos que podamos porque vemos que es una gran necesidad. Entonces, espero pronto poder sacar y una de ellas es Alejandra, que hizo como este curso, ¿no? Y ella se está Ujú. enfocando sobre todo en la infancia y en la pornografía. Y una de las cosas es que, claro, hablamos como así tan bruto, hay que hablar desde los 3 años de la pornografía. Y hay que entender que creo que cuando escuchamos esto ya piensas que me voy a sentar y voy a decir, vale, y los cuerpos desnudos y un pene no debe entrar en una vagina, sí, y tal, no sé qué. Y cuando la realidad es, justamente, vamos a empezar explicándole qué partes del cuerpo son privadas y qué partes son públicas. Y vamos a llamar la vulva, vulva. Y vamos a llamar el pene, pene en vez Claro. de pitito, en vez de, no sé, es que hay mil nombres, porque tenemos que entender que todo lo que tú haces, el niño lo interpreta. Cuando tú a la mano le llamas mano y siempre lo llamas mano, pero el pene es chorrita Sí, o sí. cola, Las es que mil. no lo sé, porque Es además, que o sea, en España tenemos 1000 palabras dependiendo de la ciudad. exacto. El día que él entiende que eso no se llama así, es la primera vez que cree que tú le has mentido o le has escondido o por qué no me has dicho la verdad sobre esto. Qué fuerte. ¿Por qué no has sido transparente conmigo? Y si yo encima te lo pregunto y veo que haces así, yo estoy aprendiendo, wow, eso no, yo no puedo preguntar sobre este tema, yo no puedo hablar sobre este tema. Yo estaba leyendo un testimonio de un hombre que estuvo adicto a la pornografía durante 20 años y él dijo, mi padre tuvo la charla conmigo a los 12 años sobre la pornografía. Dice, pero este padre era un hombre que daba conferencias públicas, que tal, que tenía una fluidez y tal, y de repente hablándome de este tema, estaba sudando, no era capaz de mirarme en los ojos, y entonces yo aprendí que de eso no puedo hablar nunca más. Aunque él me estaba diciendo, cuando tú quieras, tú ven a mí y hablamos de estos temas, pero toda su forma de darme esta charla, yo le vi tan incómodo, un hombre que no estaba incómodo con nada, que yo aprendí que, wow, yo no quiero poner a mi padre en esa situación, yo nunca más voy a hablar de este tema. Y Sí. fue en base a esa conversación y una muy parecida en el grupo de jóvenes que él fue a buscar qué era el porno. Porque los dos le habían hablado del porno de una forma con tanta vergüenza y tan mal que él aprendió a decir, vale, yo aquí en verdad no puedo hablar de ello porque os pone muy incómodos, tendré que averiguar qué es por mi cuenta. Y entonces cuando nosotros le damos la vuelta y empezamos desde una edad muy joven a hacer, y esto se llama un poco la técnica como de las gotitas, ¿no? De que, de que es una conversación constante, adecuada a la edad, Ujú. en vez de pensar en que hay que darles la charla, porque el problema es que tú de todos los demás lo hablas cuando te lo vas encontrando. El alcohol, por ejemplo, ¿no? Está en la mesa, mamá, yo quiero, con 6 años, no, cariño, esto es para los adultos, ya te tocará. Y cada vez que está en la mesa,
se dice lo mismo. Esto es para los adultos y ahora te tocará. Y el niño aprende a gestionar el alcohol hasta cierto punto, sobre todo si hay una explicación más allá de no, tú no, ¿sabes? Pero ¿por qué del sexo consideramos que con una vez una charla va a ser suficiente para que esa persona aprenda? Cuando de todas las otras cosas, cruzar la calle, mira hacia los dos lados, no cruces, es peligroso, y se lo decimos cada vez que nos lo encontramos. Pero con temas sexuales no, y entonces lo que pasa es que los niños, depende de su personalidad, si son personalidades un poco rebeldes, dicen pues lo busco por mi cuenta. Y si son personalidades muy acatadas a las reglas, acaban siendo personas que generan aversión al sexo o que unos miedos increíbles, muchas veces acaban siendo abusadas porque no quieren tener la conversación, no quieren acercarse, no quieren ir... Y entonces aquí cuando dice hay que empezar a hablar a los 3 años, es que hay que abrir esa conversación, que los genitales es una conversación que pueden tener con sus papás, que las partes privadas desde una edad muy pequeña las veas en foto, las veas en persona, tú mismo, son tus zonas privadas y te vamos a explicar quién las puede tocar y quién no las puede tocar, y de una forma súper natural, para que ese niño o esa niña empiece a encontrar comodidad con estas conversaciones. Y para eso os digo que Alejandra, o sea, mi compañera es un crack, el curso brutal, ya hemos visto que vamos a tener que hacer más ediciones porque nos quedamos cortas con la última que hicimos, entonces vamos a hacer otro. Porque ella además te lo da con los dibujitos, con el tal, y por ejemplo, ella sí que recomienda decir, mira, es que a partir de los 4, 5, 6 años de utilizar la palabra porno. Y la porno es algo donde enseñan partes privadas y esto no está bien porque nos puede hacer daño y tal. ¿Por qué? Porque tenemos testimonios de niños con 6 años que los amiguitos de 8, de 9 dicen, oye, entra en este Zoom, además que todos los niños ya saben utilizar Zoom, y vamos a ver porno. Y el niño dice, ¿qué es porno? ¡Pum! Y entra, porque no sabe. Y aquí hay algo que tenemos que entender. Voy a aprovechar un poco esta plataforma para meter un poquito de caña, porque hay algo que todos los que estáis aquí, a no ser que haya alguien por debajo de 15 años o debajo de 8 viendo, los smartphones llegaron más o menos en el 2010, aprox, y quizás se generalizaron en lo que lo podía tener todo el mundo en el 2012, 13, por ahí, ¿vale? Más o menos, los smartphones. Entonces, ninguna persona adulta, y estoy hablando de 18 años para arriba, ninguna persona adulta vivió un smartphone en su infancia, ninguno. Lo vivió ya a los 10, 11, 12 para arriba. Para arriba. Entonces, que aquí Aldair está diciendo el 2007 fue el primero, pero la gran mayoría de gente normal no lo tuvo el primero, sino tuvo el cuarto, quinto. A no ser que tuviera mucha pasta. Y los primeros, pues eran, yo me acuerdo del primer smartphone que eso no funcionaba, le dabas con el dedo y no había forma de que eso se moviera, ¿no? Pero no sé si alguno tenéis niños de 2 años cerca de vuestro. Los niños de 2 años hoy saben hacer swipe, saben encontrar el icono de YouTube y ponerse su vídeo con 2 años. 2 años. Entonces, ningún adulto hoy sabe educar en el smartphone. Ninguno, porque ningún adulto vivo hoy ha tenido una experiencia con 2 años de utilizar el smartphone. Y esto es algo que los adultos de hoy no entendemos, porque como vamos evolucionando, lo vas viviendo día a día, no te das cuenta de la exposición. Si tú como adulto has consumido pornografía, los cookies de la pornografía están en tu móvil. Eso significa que si tu hijo tiene el YouTube y le sale un icono de un culo o lo que sea y le da, puede ser expuesto a la pornografía así. La edad media es de 8 o 9 años de exposición a la pornografía. Esto en breve va a bajar a los 6. Si no ha bajado ya, porque es que hoy en día no se están haciendo tantos estudios. Entonces, ahí os digo, ¿por qué te va a esperar a que el niño tenga 12 años para explicarle algo y tener una charla cuando ese niño tiene un smartphone desde que tiene, ¿qué? 6 meses, 1 año, 2 años. Hay que empezar ya, no nos podemos esperar. Claro. Porque además ninguno de nosotros
Y nosotros, yo tengo mucho más que 18 años. Entonces, pero imagínate, el de 18 años, ni siquiera el de 18 años tiene la misma experiencia que tiene un niño de 2 años Sí. hoy. Antes de que pueden hablar, saben encontrar el YouTube y ponerse su vídeo. Y lo he visto con mi sobrina, ¿sabes? Como pi, 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 y yo flipo. Saben hacer fotos, saben hacer zoom, y dicen, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pues mira. Gracias, Cari. Me gustaría que fuésemos terminando, pero hay algunas preguntas aquí y voy a ir saltando. Algunas son para repasar. Alguien, por ejemplo, ha preguntado que cuáles eran las palabras o cómo se escriben las palabras que has comentado antes, la de Shakab, Shakab y Yadá. No Yo sé en si... hebreo no tengo ni idea cómo se escriben, pero... Bueno, pues lo podéis poner si no. Conocer en hebreo, ponéis en Google conocer en hebreo y seguramente os Está saldrá. conocer es, o sea, si buscas, porque a veces es Génesis 4.1 está el conocer en referencia sexual, Salmo 46.10, estate quieto y conoce a Dios, es la misma palabra, para que veáis un poco la diferencia, que Salmo 46.10 es mi versículo de mi vida, es el versículo que Dios me dio cuando yo tenía 18 años. Y entonces cuando tuve esta revelación de que era la misma palabra, fue como, wow, o sea, mi llamado ha sido claro desde los 18 años, lo que no lo sabía, ¿no? Qué guay, qué guay. Te lanzo otra pregunta. Cuando se trata de sexo, es solo, bueno, es más bien una afirmación. Es solo penetrar pene y vagina. Lo demás no está permitido. Bueno, eso es lo que yo pienso. ¿Qué Vale. opinas al respecto? Yo no estoy nada de acuerdo con eso. Creo que aquí es muy fácil decirlo sin dar una explicación que tardaría mucho tiempo, pero creo que si entendemos, bueno, primera cosa, si entendemos la anatomía femenina, el pene, aquí, mira, me voy a hacer solo un inciso aquí, ¿vale? El pene tiene 3 funciones. ¿Qué 3 funciones son? Si me lleváis siguiendo un tiempo, deberíais ya saber esto. Pero, ¿qué 3 funciones tiene el pene? Decírmelo en el chat. Venga. Mira, Vale. te leo. Están Orinar, poniendo muy orinar, bien. eyacular. Eyacular, nos falta uno. El placer, muy bien, ¿vale? Tenemos orinar, tenemos eyacular, que también es reproducirse, ¿vale? Que a través de la eyaculación es la reproducción, que es la penetración y todo esto, ¿vale? Y el placer, porque el pene obviamente está creado para recibir ese placer, ¿vale? Las mujeres, ¿por dónde orinan? Venga, en el chat. Por la uretra. Muy bien, hasta aquí. Venga, es que hay que sacarlo. ¿Te acuerdas que te dije qué tal? Pero Ya sabía yo que esto iba a pasar. hay que sacarlo. Vale, ¿dónde está la uretra? Bueno, vamos a explicarlo. ¿Por dónde se reproducen las mujeres? Ponérmelo ahí en el chat. Esto es parte, yo hago un curso preboda, ¿vale? Mientras están contestando, para parejas que están a punto de casarse, porque siento que muchas veces les preparamos en muchas de estos, pero no les preparamos nada a nivel genital para ese primer momento y eso está fatal. Entonces yo hago un curso preboda brutal el próximo, el 2 de abril. Si conoces parejas que se van a casar, mándales corriendo, regálaselo, porque les vas a cambiar la luna de miel que sea placentero. Vale, por la vagina, ¿vale? Las mujeres se reproducen por la vagina, que no es la vulva, que es el canal vaginal, ¿vale? La vagina. ¿Y por dónde reciben placer las mujeres? El Están clítoris, poniendo. ¿vale? Muy bien, el clítoris. Que el clítoris está aquí, ¿vale? Aquí tengo mi amiga, la vulva. Entonces, la uretra, hay un agujero por debajo del clítoris, no sé si aquí se va a apreciar. ¿Vale? ¿Lo veis? Hay un agujerito, no sé si se ve mucho, ¿vale? Pero el clítoris, ¿ves ahí que se ve blanco a través, ¿vale? El Sí. agujerito de la uretra. Y luego tenemos el agujero grande, que es la vagina, ¿vale? Que está en los medios. Pensar solo un momento, todas las que habéis sido madres, aquí en la sala, imagínate tener la sensibilidad del clítoris en la vagina y sacar un niño por ahí. Y todas las mujeres están en plan, eso, my friend, varones, es como sacar una pelota de tenis por tu pene. ¿Qué te parece? ¿Qué sensación tendría? Si ya con las piedrecitas os ponéis que no podéis ni... ¿Vale? Es que de verdad. Entonces,
qué sabio es Dios que ha separado el placer de la reproducción en las mujeres para que puedan parir. Para que el poder parir no les deje, o sea, si ya les duele, o sea, y Claro. eso es porque la vagina femenina, la vagina, no tiene nervios. El canal vaginal no tiene terminaciones nerviosas, sino solo es el tercio exterior, ¿vale? Dios puso el placer femenino en el clítoris, que es mucho más grande, y esto ya es para otra clase, ¿vale, chicos? Otra. Pero con esto que hablamos de la penetración. Sí. La penetración, la vagina no tiene terminaciones nerviosas. 70% de las mujeres no pueden tener un orgasmo vaginal, porque el vaginal no existe. Eso se lo inventó Freud, ¿vale? Orgasmo vaginal versus orgasmo clitoriano, invención de Freud, no de Dios. Fuera, eso es un mito que nos ha hecho mucho daño a la Iglesia. Entonces, qué importante es entender lo que Dios ha creado para que entendamos, para que conozcamos. La mujer necesita placer. Su placer no siempre va a venir con un pene en su vagina, que su vagina no tiene terminaciones nerviosas. ¿La penetración es importante? Sí, es importante porque es nuestra forma de hacernos uno físicamente. Pero a nivel de placer, a nivel de sexo, muchas de esas cosas que llamamos previos no son previos, es sexo. Claro. Y eso ya es como empezamos a abrir la caja de Pandora, ¿no? Pero hay que decir, hay muchos actos, hay muchas posiciones, hay muchas formas de que el clítoris sea estimulado, pero tenemos que entender que la mujer necesita estimulación del clítoris. Más directo, indirecto, menos directo, esto va a depender de las mujeres. Pero basta ya de que el sexo santo es la penetración, porque eso no es verdad. Gracias, Cari. Y eso, ay. Va a haber que apuntarse al curso, sin duda. Por cierto, mi primo, antes de casarse, con la que ahora es mi prima política, hicieron el curso contigo y están súper contentos. Están súper contentos. Se lo han recomendado a más gente de nuestra iglesia. Solamente una cosita más, por recordar algunos pasajes. Has utilizado varios textos que creo que pueden ayudar a los alumnos a seguir leyéndolos en casa y estudiándolos. Me gustaría que recordases las citas, porfa. Aparte de Génesis 4.1, has mencionado también Corintios. Sí, 1 Corintios 7, ahí hay Ujú. mucha chicha. Lo que sí que os digo, por favor, hacerlo en contexto. No leáis por leer y saquéis una visión moderna, ¿vale? Leerlo en contexto, profundizar mucho, porque ahí también habla de la sumisión, habla de unir tu cuerpo a una prostituta, o sea, hay un montón de cosas ahí que se pueden ir desglosando. Uh-huh. Primera de Tesalonicenses 4, si no me equivoco, habla también del pecado sexual y qué es ser justificado y ser íntegro, que también muy bueno. Cantar de Cantares, yo creo que es algo que hay que leer una vez de solteros para entender todo el placer y lo exótico y lo erótico que Dios tiene para nosotros, y luego lo dejas apartado y lo estudias de casado. Porque ahí hay unas metáforas que son increíblemente gráficas, que nos puede ayudar mucho a entender el placer de Dios, pero es algo que, de nuevo, recomiendo, es como de soltero, vale la pena leerlo una vez para que como que creas esa expectativa del buen sexo, que Dios tiene algo de placer, pero ahí la novia dice: hijas de Jerusalén, no despertéis el amor antes de tiempo. Y creo que eso es una frase muy importante que abrazar, es decir, vale, léelo una vez porque te quiero que sepas que hay algo bueno por delante, pero no lo estudies hasta que te cases. Cuando te cases, estúdialo profundo para entender ese placer y el gozo que Dios tiene en las relaciones sexuales. Muchas gracias por tu tiempo, por tu sinceridad, por tu preparación y por inspirarnos y desafiarnos también a seguir aprendiendo acerca de un tema tan necesario. Y espero que alumnos y alumnas hayáis disfrutado de este ratito y bueno, intentaremos, si no me equivoco, mañana estará ya subida la clase en la plataforma por si queréis repasar o recomendársela a alguno de los alumnos para que la vean. Sí, ¿Vale? sí, no, genial. Y gracias por invitarme, porque creo que también hay que ser valiente, pedir a gente que hable del sexo, porque creo que justamente es un tema que crea como
polémica y que no hemos hablado suficiente. Entonces yo os quiero felicitar porque creo que es tan importante y entonces que se estén abriendo estos espacios, que plataformas, que pastores estén dispuestos a abrir ese tema, a mí me da muchísimo gozo y muchísima esperanza, ¿no? De decir, vale, no está todo perdido porque los pastores quieren volver a abrir estos temas. Entonces Sí. yo te doy gracias también a ti, Andrés, a Alex y todos los que estáis ahí en Academia de Nada, Arte.